Fíjense acá, vamos a empezar acá. Justo en el momento con la apertura de la válvula aórtica. Se abre la válvula aórtica y fíjate que la presión de la aorta eleva un poco. Pero en un momento, esta línea de acá, esta línea rosa, que es la presión ventricular, supera a la presión de la aorta. De hecho, para que el ventrículo tenga la capacidad de inyectar sangre a la aorta, debe vencer la presión de la aorta, ¿no? Y luego, una vez que el ventrículo expulsa toda la sangre hacia la aorta, luego la presión ventricular baja rápidamente, pero la presión de la aorta no. Acá se cierra la válvula aórtica y fíjate que en toda la diástole la presión de la aorta se mantiene más o menos en 80. En ningún momento la presión de la aorta baja a 0. En sístole, mira cuánto es su presión, 120. En diástole, su presión más o menos se mantiene entre 80. Pues fíjense acá, diástole, su presión 80. Y luego acá otra vez sístole, su presión sube y luego baja, ¿no? Entonces la presión de la aorta en ningún momento baja a valores como del ventrículo. ¿Vale? Entonces esta línea de acá te enseña que la presión de la aorta, solo en la parte inicial y media de la sístole, la presión ventricular supera a la presión de la aorta, con el objetivo de vencer la resistencia y expulsar sangre hacia la aorta. Imagínate que la presión de la aorta en todo momento sea mayor a la del ventrículo. El ventrículo izquierdo no tendría la capacidad de expulsar la sangre hacia la aorta, ¿no? Es por eso que en un momento de la sístole, la presión ventricular supera a la presión de la aorta, con el objetivo de mandar sangre hacia todo el cuerpo, ¿vale? Muy bien, un número del 1 al 27. 18. Miranda Enrique. ¿Quién es? A ver, Enrique, explícanos la segunda línea, de acá, esta línea rosita. ¿Qué significa? ¿Cómo se comporta en el tiempo? En sístole y en diástole. ¿Qué está pasando? Es la presión ventricular, ¿no? Y podemos ver cuando se eleva el momento de emisión, así que hasta 17 minutos por ahí, depois barra novamente em uma relaxação hemorroética e mantém aí uma pequena metástase em o zero na diástole, hasta depois aumentar também, segundo ¿Qué está pasando acá? El momento en que se produce el cierre de la válvula ventricular, que es acá, hasta el momento de la apertura de la válvula aorta. ¿Qué está pasando en este momento? Porque fíjate que acá, fíjate que acá la presión es 0, ¿no? Con la contracción auricular la presión sube ligeramente, a 4 o 5 milímetros. Y luego baja hasta el cierre de la válvula atrioventricular. Acá se cierra la válvula atrioventricular, ya no ingresa más sangre de atrioventricular. ¿Qué pasa hasta este momento de la apertura de la válvula aorta? la pressão dentro para a expulsação. Eso, fíjate cómo la presión de más o menos 0 incrementa hasta más o menos 80. Hasta el momento en el que se abre la válvula aorta. Y luego la presión supera a de la aorta para expulsar toda la sangre. Una vez que expulsa toda la sangre o todo lo que tiene que expulsar, la presión baja rápidamente. Acá se produce el cierre de la válvula aórtica y una vez que se cierra la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula atrioventricular se llama periodo de relajación isovolúmica. ¿Qué sucede acá? Relaja, la presión ventricular cae, pero el volumen no se modifica. Contracción isovolumétrica hace referencia al incremento de presión, pero sin cambio de volumen. Fíjate que este es el volumen ventricular, esta línea azul. El volumen ventricular es más o menos 120-130. Durante el momento de contracción isovolumétrica el volumen no cambia,
sigue siendo los 120-130, hasta el momento que se produce la apertura de la válvula aórtica, luego recibe un volumen bajo, ¿no? Entonces, esta curva de acá, de la presión ventricular, representa eso, ¿no? Como la presión de 0 incrementa ligeramente con la contracción auricular, baja, y luego tenemos el periodo de contracción isovolumétrica. Cambios de presión, pero no de volumen. El volumen sigue siendo 230 que tiene ese ventrículo. Y luego, la presión ventricular sobrepasa la presión de la aorta para expulsar la sangre que debe expulsar, y luego cae rápidamente, ¿no? Y de acá a acá es relajación isovolumétrica. La presión ventricular cae, pero el volumen se mantiene más o menos 50 milímetros, ¿verdad? Que es el volumen del histórico normal progresiva. Entonces eso es la presión ventricular. Y la presión ventricular acá, en la fase de diástole, mira, todo esto es diástole. De acá a acá es diástole. La presión ventricular es 0. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ingrese sangre de atrios a ventrículos. Y la siguiente línea es esta de acá, la presión auricular. ¿Me puede explicar? 14. Perro a sus manos. ¿Tienes? Vamos, representa esa línea de ahí, la que le sigue, esta de la presión auricular. Mira, hay 3 ondas acá, ¿no? A, C, V. ¿Qué significan esas ondas? ¿Y cómo se comporta la presión auricular? ¿Qué está pasando acá, por ejemplo? Acá, sístole, ¿verdad? Y esto es diástole. ¿Qué está pasando acá en diástole? Esto de acá es la presión ventricular. Y las líneas intertocadas de encima es la presión auricular. ¿Qué está pasando ahí? Sí, pero ¿qué ves ahí en esas dos líneas? ¿Cuál está más elevado, pues? Sístole, diástole. ¿Qué está pasando en diástole? En diástole está pasando que la presión auricular es mayor a la presión ventricular. Ligeramente, pero es mayor. Es la razón de por qué pasa sangre de atrio a ventrículo. Porque si la presión ventricular fuera mayor a la auricular, no pasaría sangre de atrio a ventrículo, ¿cierto? Entonces, en diástole la presión auricular siempre va a ser mayor a la presión ventricular. De hecho, acá lo tenemos. La presión ventricular es esta de acá y la auricular está ligeramente por encima de la presión ventricular. Y eso lo vimos en las presiones que lo vimos en la anterior clase. En diástole la presión ventricular es 0. En cambio, la presión auricular, 2, 3, 4 milímetros de mercurio, ¿verdad? O sea, es ligeramente mayor con el objetivo de mandar sangre de atrio a ventrículo. ¿Y qué significa la A? ¿Qué significa la C y la V? Han hecho el diagrama de Wigderson, lo mínimo tienen que saberlo. ¿Qué representa? A ver. La onda A está fácil, ¿no? ¿Qué dijimos? Contracción auricular. La onda C. ¿Perdón? La V. En la contracción ahí ventricular. Con la contracción ventricular. ¿Qué representa la C? ¿Qué representa la V? Ambas son contracción ventricular. No. ¿Qué representa la C?
Pero fíjense en el diagrama de Wiggers, ¿qué sucede en el momento de la C? Miren, esta ondita de acá, la onda C, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Qué es este de acá? ¿Qué sucede en este momento? Nos regresamos acá, mira, es este cierre de las válvulas atrioventriculares. Entonces la onda C representa el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Y qué representa la V? Apertura. ¿Perdón? ¿Qué representa la V? Porque la V, mira, esto es la onda A, la onda C, y la onda V empieza de acá, todo esto. ¿Qué está sucediendo en este momento? Estamos en sístole. ¿Qué pasa en sístole en la aurícula? ¿Qué está pasando? Se está llenando de sangre. Entonces, ¿qué representa? El llenado auricular. Sístole, mira acá, sístole, el ventrículo está expulsando su sangre, el atrio se está llenando de sangre. Entonces, ¿qué representa la onda V? Llenado auricular o llenado atrial, ¿no? ¿Va? Pero la sístole no era el vaciado por contracción. ¿Perdóname? La sístole no era el vaciado por contracción, igual ahí en volumen de sangre. Sí, pero sístole auricular es esta de acá, en diástole. No, pero me refiero a la onda V. A la V. Es que la V es mira, la V empieza acá. Esta es la onda A, ¿no? Después de la onda A tenemos la onda C, hasta acá. Y de la onda C viene la onda V que empieza acá, hasta acá. V. Y está en sístole ventricular. Pero cuando el corazón está en sístole ventricular, las aurículas están en diástole, se están llenando de sangre. Entonces esto representa llenado atrial. Y lo otro del electrocardiograma y el fonocardiograma, ¿no? Primer ruido, ¿qué dijimos que es el primer ruido? Cierre de las válvulas. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas. Y el tercer ruido, ¿qué sería acá? Mira, acá tenemos el tercer ruido. ¿Qué representa el tercer ruido según el diagrama de Wiggers? ¿Perdón? Eso, llenado ventricular rápido, ¿no? ¿Y qué es un fonocardiograma? Los ruidos cardíacos. ¿Qué es un fonocardiograma? Ruidos ¿Mapa de los sonidos cardíacos? Sí, podría ser. Es la representación gráfica de los ruidos cardíacos, ¿no? Antes había esos fonocardiógrafos, que era como un estetoscopio, pero amplificado, como con un parlante, por así decirlo. Tú escuchabas ahí y te hacía los trazos así como esta. Primer ruido, segundo ruido, y si hay tercer ruido, te aparecía algo así como este literal. Y aparecían los soplos también. Haz de cuenta que tienes primer ruido y el soplo acá, entonces te aparecía el soplo, ¿no? El fonocardiograma. Obviamente actualmente no. Entonces este es el diagrama de Wiggers y hoy lo que vamos a ver es electrocardiograma. Primera válvula. Como cada fe. ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Quién puede definir qué es el electrocardiograma? Es una representación gráfica. Representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Eso es un electrocardiograma. Es la representación eléctrica del corazón. ¿Por qué electrocardiogramas seguimos tomando si hoy en día hay tomografía, hay resonancia magnética, hay muchos estudios muy sofisticados, pero el electrocardiograma se sigue tomando? ¿Por qué? Porque los otros estudios evalúan la parte estructural y funcional, no se abocan al sistema eléctrico del cuerpo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy es electrocardiograma, primera parte. Para ver electrocardiograma debemos de ver el sistema de conducción del corazón, ¿no? Ustedes saben que el sistema de conducción del corazón está representado por un marcapasos del corazón. ¿Cuál es el marcapasos del corazón? El nodo sinusal. ¿Dónde está ubicado el nodo sinusal? La aurícula derecha, en la parte posterior superior, ¿no? Justo más o menos por donde desemboca la vena cava superior, ¿no? ¿Cuál es la principal función del marcapasos del corazón? ¿Cómo también se llama?
nódulo sinusal, nódulo sinoatrial, marcapasos del corazón, ¿qué más? Tiene un nombre, ¿no? Eso, nódulo de Katie-Flack. ¿Por qué? En honor a los médicos que lo han descubierto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la principal función del corazón o del nodo sinusal? Generar los impulsos eléctricos con propiedades de cronotropismo. ¿Qué significa cronotropismo? No, sí, es algo de tiempo, pero relacionado a... La conducción. Perdóname. A la conducción del... Sí, puede ser. Cronotropismo significa la capacidad del nódulo sinusal para incrementar o disminuir la frecuencia cardíaca en función a los requerimientos del organismo. Por ejemplo, cuando una persona está descansando, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? Más o menos 30 a 40 latidos por minuto. Pero cuando uno está haciendo deporte, la frecuencia cardíaca incrementa más de 100, 110, 120, 130, ¿no? Esa capacidad del nódulo sinusal se llama cronotropismo. La respuesta cronotrópica del nódulo sinusal, ¿no? Esa capacidad solo lo tiene el nódulo sinusal. Muchas veces en enfermedades autoinmunes, en enfermedades neurodegenerativas, el nódulo sinusal deja de funcionar. Cuando el nódulo sinusal deja de funcionar, siempre decimos que el corazón es una máquina perfecta, ¿verdad? Cuando el nódulo sinusal deja de funcionar, cualquier parte del sistema de conducción puede tomar el mando. Es decir, esto deja de funcionar, esta parte del sistema de conducción puede tomar el mando del corazón. Pero esta parte no tiene la capacidad del cronotropismo. Es decir, cuando el nodo sinusal se enferma, se llama disfunción del nodo sinusal, entonces cualquier parte del sistema de conducción toma el mando. Hagamos de cuenta que esta parte toma el mando del corazón, pero esta parte no tiene la capacidad de cronotropismo, es decir, que la frecuencia cardíaca va a ser 80 todo el tiempo. Cuando estás durmiendo, la frecuencia cardíaca va a ser 80. Estás corriendo, la frecuencia cardíaca va a ser 80. No tiene la capacidad de cronotropismo. Mientras más bajo tome el mando del sistema de conducción, más bajo va a ser la frecuencia cardíaca. Es decir, cuando este nódulo se enferma, si toma el mando de esta parte de acá, la frecuencia va a ser más o menos 80. Si toma esta parte de acá, la frecuencia va a ser 70. El nodo 60, acá 40 o 50. Si toma el mando, por ejemplo, esta parte del sistema de conducción, la frecuencia cardíaca va a ser entre 30 y 40. Mientras más bajo del sistema de conducción toma el mando del corazón, más bajo es la frecuencia cardíaca. Pero sin propiedades de cronotropismo. Cuando hay disfunción del nodo sinusal en enfermedades autoinmunes. ¿Qué enfermedades autoinmunes conocen? Lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia, artritis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, las enfermedades autoinmunes te pueden dar disfunción del nodo sinusal y también las enfermedades neurodegenerativas te pueden dar disfunción del nodo sinusal. Cuando eso sucede, entonces cualquier parte del sistema de conducción toma el mando del corazón, pero sin la propiedad del cronotropismo. O sea, solo va a generar descargas a una determinada frecuencia cardíaca. ¿De qué va a depender la frecuencia cardíaca? De qué tan bajo esté el sistema de conducción. Acá arriba la frecuencia cardíaca siempre va a generar más alto, 60, 70, más bajo y más. ¿Vale? ¿Y una endocarditis también puede causar su problema? No, las endocarditis, bueno, a no ser que la endocarditis invada la parte del nodo sinusal, ¿no? Es decir, que una endocarditis a nivel de la vena cava superior y por vecindad, si ataca a ese nivel podría dar, pero no. Habitualmente las endocarditis te dan en la válvula mitral y en la válvula pulmonar, ¿no? Del lado derecho sobre todo. Ahora, el nodo sinusal se continúa con el nodo atrioventricular. ¿Cómo se llama el nodo atrioventricular también? Salud. Gracias. Nodo AB, nodo atrioventricular, nodo auriculoventricular, también conocido como... Ahora, ¿cuál es la función del nodo AB? Dijimos que el nodo sinusal cumple la función de marcapasos del corazón, ¿no? Con la propiedad del cronotropismo. ¿Para qué función cumple el nodo AB? Aparte de pasar el impulso eléctrico de atrios a ventrículos. ¿Cuál es la función del nodo atrioventricular? Eso,
retrasar el impulso eléctrico hacia los ventrículos. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de retrasar el impulso eléctrico? Con el objetivo de que atrios y ventrículos no entren en sístole a la vez, ¿verdad? Imagínate que el ventrículo esté en sístole y la aurícula también en sístole. No, o que ambos estén en diástole a la vez, tampoco es factible, ¿cierto? Entonces, la principal función del nodo atrioventricular es de retrasar el impulso eléctrico, ¿vale? Ahora, entre los dos nodos, entre el nodo sinusal y el nodo atrioventricular, existen los haces internodales, ¿no? 1, 2, 3, y este es el haces interauricular, o de Bachmann, ¿no? Ahora bien, el impulso eléctrico, mira, acá tenemos un corazón ejemplificado. El impulso eléctrico pasa de atrios a ventrículos solo a través del nodo AB y el haz de His. ¿Vale? No hay otra parte. En un corazón estructuralmente sano, en un corazón sano, vamos a decirlo así, no pasa impulso eléctrico. Por ejemplo, acá es la aurícula izquierda. Este es un haz interauricular. Entonces, el impulso eléctrico no pasa de acá a acá, que es ventrículo. Esto es ventrículo, esto es atrio, ¿no? Entonces, acá hay como un piso fibroso que impide que el impulso eléctrico de atrios pase a ventrículos por acá, y tampoco puede pasar por acá. El impulso eléctrico solo debe pasar a través del nodo atrioventricular, y el nodo atrioventricular se continúa con el haz de His, que es este de acá. El haz de His se continúa con la rama derecha del haz de His, que es esto, y con la rama izquierda del haz de His, que es esto de acá. Y la rama izquierda del haz de His tiene dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior, ¿no? Entonces, esto es el sistema de conducción del corazón, con propiedades totalmente diferentes. El nodo AB, principal marcapasos del corazón, con la propiedad del cronotropismo, ¿no? El nodo sinusal, perdón. Y el nodo AB es el nodo que produce un retraso en el impulso eléctrico, con el objetivo de que atrios y ventrículos no entren en sístole al mismo tiempo. Y el impulso eléctrico en un corazón normal solo pasa a través del nodo AB y el haz de His hacia los ventrículos. ¿Qué pasa si existe un bloqueo a este nivel? Es decir, que el impulso eléctrico llega más tarde a los ventrículos. ¿Qué vamos a tener? Bloqueo atrioventricular. ¿Qué pasa si tengo un bloqueo a este nivel de la rama derecha? Un bloqueo acá. Bloqueo interventricular. Bloqueo Interventricular. intraventricular. ¿Para qué pasa si yo tengo acá otro bloqueo? Bloqueo intraventricular. Entonces hay bloqueos atriales, bloqueos atrioventriculares y bloqueos intraventriculares, ¿no? Ahora, hay personas que tienen un cable extra, es decir, acá viene el haz interauricular y esto se continúa y pasa hacia el ventrículo. Se llaman vías accesorias y hay personas que tienen este cable extra. ¿Qué pasa en ese corazón? Este cable extra de las personas que no tienen un corazón sano, vamos a llamarlo así, entonces no tienen la propiedad del nodo AB de retrasar el impulso eléctrico, ¿no? Entonces el impulso eléctrico va a llegar muy rápido a los ventrículos. A eso se llama síndrome de preexcitación, el famoso Wall-Parkinson-White, que al final es una arritmia cardíaca, ¿no? Entonces, si el impulso eléctrico llega muy tarde, ¿qué vamos a tener? Bloqueos atrioventriculares. Si llega muy rápido por una vía accesoria, síndrome de preexcitación o el famoso Wall-Parkinson-White, ¿vale? Esto vamos a ver cuando veamos arritmias, yo creo que en un par de clases más. Entonces, esto es el sistema de conducción del corazón. Y acá están los nódulos o los fascículos internodales que les decía, que según los electrofisiólogos no existen. Los electrofisiólogos te dicen que solo existe este de acá, el fascículo interauricular o de Bachmann, que es este de acá. Los electrofisiólogos no pueden documentar que existen estos otros fascículos. ¿Quiénes son los electrofisiólogos? ¿Qué se dedican los electrofisiólogos? Los electrofisiólogos son cardiólogos que se dedican solo a ver arritmias, ¿no? Eso es un electrofisiólogo. Entonces ellos hacen mapeos del sistema de conducción.
Entonces ellos buscan las vías accesorias, entonces han encontrado todo excepto estos 3 fascículos, ¿vale? Ahora, el impulso eléctrico como tal viaja a diferentes velocidades en diferentes partes del sistema de conducción. Si decimos que el nodo AB tiene la propiedad de disminuir el impulso eléctrico, por obvias razones, el impulso eléctrico va a ir más lento a nivel del nodo AB. Y acá está. Nodo AB, fíjense la velocidad de conducción en el nodo AB. Súper bajo, si yo le comparo con este de acá, a nivel de las fibras de Purkinje. A nivel de las fibras de Purkinje la velocidad es tan alta, 3.4 metros sobre segundo. Comparado con el nodo AB, 0.02 metros sobre segundo, ¿vale? Entonces, con esto está demostrado que el nodo AB tiene esa propiedad de disminuir la velocidad del impulso, o retrasar, no disminuir, retrasar el impulso eléctrico, ¿vale? Ahora, ¿qué tiene que ver del potencial de acción con el impulso eléctrico? La despolarización, ya sea del músculo cardíaco como tal o del sistema de conducción, tiene que ver con la entrada de sodio y la salida de potasio. Esto es una despolarización del miocardio como tal, y esto de acá es una despolarización del sistema de conducción. Todo es entrada y salida de sodio. Ahorita vamos a ver cómo es una célula cardíaca despolarizada en despolarización y polarizada. Todo tiene que ver con entrada y salida de sodio. Es por eso que cuando ingresan pacientes a terapia intensiva, presentan algún tipo de arritmia, ya sea una taquiarritmia o una bradiarritmia, tenemos que voltear a ver qué, el medio interno, ¿no? Un desequilibrio hidroelectrolítico o el equilibrio ácido-base, porque en las arritmias siempre están involucradas las alteraciones hidroelectrolíticas o ácido-base. Ahora bien, el electrocardiograma como tal se lo debemos a este señor. Este señor lo descubrió en el año 1924, de hecho, gracias al descubrimiento, ganó el premio Nobel en fisiología, ¿no? Un electrocardiograma o un trazo eléctrico del corazón tiene una línea isoeléctrica, tiene deflexiones positivas o deflexiones negativas. ¿Cuál es la línea isoeléctrica en un electrocardiograma? Esta de acá, esta línea recta. Línea isoeléctrica. Este de acá es una deflexión. Las deflexiones positivas son hacia arriba, las deflexiones negativas son hacia abajo. Entonces, en un electrocardiograma, la primera deflexión positiva va a ser la onda P, ¿no? ¿Qué representa la onda P? La despolarización auricular, ¿no? Toda célula que se despolariza se repolariza, ¿no? ¿Tenemos repolarización auricular? Sí. ¿Esta repolarización auricular lo vemos en el electrocardiograma? No. ¿Por qué? Porque en el momento que está sucediendo la repolarización auricular, sucede la despolarización ventricular. La despolarización ventricular en el electrocardiograma está representado por el complejo QRS. Ojo que la onda Q siempre es negativa. La onda R siempre es positiva. Toda onda R en la parte del complejo QRS o toda deflexión positiva en la parte del complejo QRS tiene que ser R. O toda deflexión negativa grande en la parte del complejo QRS tiene que ser onda S. No hay S positiva, tampoco hay R negativa, ¿vale? La onda R siempre es deflexión positiva. La onda S y la onda Q siempre es deflexión negativa. Entonces, fíjate que el complejo QRS tiene mayor voltaje, entonces se sobrepone sobre la repolarización atrial. Es por eso que no vemos repolarización atrial en el electrocardiograma, pero sí vemos repolarización ventricular representada por la onda P. Ojo que la onda P puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de qué derivación lo estamos viendo. La onda T lo mismo, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser plana o puede ser isodifásica, ¿vale?
En cambio, en el complejo QRS, la onda R siempre positiva, la onda S siempre negativa, al igual que la onda Q. La onda Q muchas veces no se ve, pues en la gran mayoría de pacientes sanos no debería de verse onda Q. Y si se ve, tiene que tener ciertas medidas que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, un electrocardiograma tiene línea isoeléctrica, tiene deflexiones positivas, que son hacia arriba, y deflexiones negativas, que son hacia abajo. ¿Vale? Entonces, la onda P representa la despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, la onda T, la repolarización ventricular. Y si en el examen preguntamos por qué no se ve la repolarización auricular, la respuesta va a ser porque en ese mismo momento está sucediendo la despolarización ventricular. Y como tiene mayor voltaje, se sobrepone sobre la repolarización atrial. Ahora, esto es lo que decíamos, entrada de sodio y potasio, ¿no? Una célula cardíaca polarizada es cuando, esta es una célula, este azul, todo lo azul es una célula. Una célula cardíaca polarizada es cuando el ion sodio está en el espacio extracelular y el ion potasio está en el espacio intracelular. Esta es una célula cardíaca en reposo o célula cardíaca polarizada. Ahora, ¿qué pasa si llega un impulso eléctrico acá? Llega un impulso eléctrico acá, lo va a despolarizar. ¿Y cómo se ve una célula en despolarización así? Llega el impulso eléctrico acá, entonces, ¿qué pasa? El ion sodio ingresa y el ion potasio sale, ¿no? Célula cardíaca en despolarización. ¿Y cómo se verá una célula cardíaca activada o despolarizada? Todo el ion sodio al interior de la célula y el ion potasio en el espacio extracelular. Si se fijan, todo es entrada de sodio y salida de potasio, y al revés, ¿no? Entonces, cuando un impulso eléctrico llega a alguna parte del corazón, lo que sucede es esto: entrada y salida de sodio, entrada y salida de potasio. Por eso que en esta parte, cuando les enseñaba, estoy acá, les decía, todo tiene que ver con entrada y salida de sodio y potasio, calcio obviamente, ¿no? Y todo lo que genera el impulso eléctrico es nada más entrada y salida de sodio y potasio a nivel del sistema de conducción o a nivel de los miocardiocitos. Ahora, ¿por qué tenemos ondas positivas y por qué tenemos ondas negativas? ¿Cuál es la razón? Aquí está la explicación. Acá tienen que entender muy bien por qué en el electrocardiograma tenemos ondas positivas o ondas negativas. Esta es una célula cardíaca. Entonces acá está llegando un impulso eléctrico. Si la despolarización está empezando acá, entonces la dirección de la despolarización va a ser esta. Yo voy a tener onda positiva o negativa dependiendo de dónde estoy viendo esa despolarización. En esta despolarización, mi vector tiene esta dirección. El vector empieza acá y está viajando en esta dirección. Ahora, de donde yo esté viendo esta despolarización, voy a tener onda positiva u onda negativa, dependiendo si el vector se acerca al electrodo o se aleja del electrodo. Entonces, yo voy a colocar, quiero ver el impulso eléctrico de esta célula cardíaca en despolarización. Lo voy a ver de todas partes. Voy a empezar acá. Coloco un electrodo acá. Mi electrodo está acá y el impulso eléctrico tiene esta dirección. El impulso eléctrico se está alejando en todo momento de mi electrodo. Entonces, en mi electrocardiograma voy a tener una onda totalmente negativa. ¿Por qué? Porque en todo momento se está alejando el impulso eléctrico. ¿Vale? Ahora, yo lo voy a ver, este mismo impulso eléctrico, lo voy a ver desde acá. Acá estoy colocando mi electrodo. Fíjense, acá empezó el impulso eléctrico. De acá a acá se acercó a mi electrodo. Y es por eso que me da una pequeña deflexión positiva. Pero de acá hasta acá se aleja. Por eso que tengo una deflexión negativa más grande. Ahora, ¿qué pasa si lo veo acá? Ahora estoy viendo este impulso eléctrico que se generó acá,
que está viajando en esta dirección, ahora lo estoy viendo con este electrodo acá. De acá, que se generó hasta acá, se acerca mi electrodo. Tengo una deflexión positiva. De acá a acá se alejó, una deflexión negativa. Ahora, ¿qué pasa si yo lo veo de acá? Mi electrodo lo estoy colocando acá. De acá que se generó el impulso, viajó todo este lapso hasta acá. Entonces, como se acerca, voy a tener una deflexión positiva grande. Y de acá a acá se aleja, entonces voy a tener una deflexión negativa pequeña. ¿Qué pasa si yo lo veo con un electrodo de acá? ¿Qué onda voy a tener? ¿Positiva o negativa? ¿Por qué negativa? A ver. Está lejano. ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Si yo coloco el electrodo acá, el impulso se está generando acá. En todo momento el impulso eléctrico se está acercando a mi electrodo y mi onda va a ser todo positivo. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué tenemos ondas positivas u ondas negativas? Porque cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, colocamos los electrodos en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda, colocamos las precordiales, entonces estamos viendo al corazón de todo lado. Hagan de cuenta que esto es el corazón, lo estamos colocando el electrodo alrededor del corazón. Y en algunos electrodos el impulso se aleja y en otros se acerca. ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver con más ejemplos para entender por qué tenemos ondas positivas y por qué tenemos ondas negativas. Acá. Esta es una persona, obviamente el corazón acá está magnificado, ¿no? El nodo sinusal, ¿dónde está? Por acá. El impulso eléctrico va a viajar en esta dirección, es decir, mi vector va a estar acá. Este es mi vector. ¿Por qué? Porque el impulso eléctrico se inicia acá y baja hacia los ventrículos. Mi vector tiene esta dirección. Ahora, cuando yo coloco un electrodo, puedo colocar un electrodo acá en la mano derecha, en la mano izquierda o en la pierna izquierda. Entonces, si tomamos este ejemplo de acá, yo pongo un electrodo en el brazo derecho y el impulso eléctrico tiene esta dirección. ¿Qué ondas voy a tener acá? Todas negativas. Esta derivación se llama ABR. ABR es vector amplificado del brazo derecho. En ABR la gran mayoría de las ondas por eso son negativas, por no decir todas. Todas las ondas en ABR deben ser negativas, justamente por esta razón, porque el impulso eléctrico en todo momento se aleja del vector de ABR. Acá yo tengo D2, D3 y ABF. Los electrodos del pie izquierdo son D2, D3 y ABF. ¿Cómo van a ser mis ondas en D2, en D3 y en ABF? Positivas, porque el vector tiene esta dirección. Se acercan más a D2, D3 y ABF. Es por eso que en un electrocardiograma la gran mayoría de las ondas van a ser positivas. ¿Cómo tendré mis ondas si yo coloco un electrodo acá? ¿Más positivas o más negativas? Más positivas, porque el vector tiene esta dirección. Se acercan ligeramente a este lado, entonces van a tener ondas positivas. No van a ser tan positivas como acá, pero van a seguir siendo positivas, ¿vale? Entonces, esta es la razón de por qué tenemos deflexiones positivas o deflexiones negativas en un electrocardiograma. Es nada más de dónde lo estamos viendo al corazón, porque el impulso eléctrico en toda persona va a tener esta dirección. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal está acá y el impulso eléctrico viaja a través del sistema de conducción. Tiene esta dirección, el vector final. ¿Vale? ¿Se entendió o no? ¿O a alguien le queda alguna duda? Porque esto ya no lo vamos a repetir, ¿eh? Si no se entiende acá, pues ya valió todo. ¿Sí se entendió? Sí, ¿verdad? Con este ejemplo es muy sencillo, ¿no? Como el vector tiene esta dirección y las ondas voy a tener dependiendo de dónde estoy viendo el vector, ¿no? Entonces, el D1, la mayoría de las ondas serían negativas.
en D1. D1 es este de acá, este es D1. Entonces, en D1, ¿cómo van a ser las ondas? Positivas. ABR, negativas. Ahorita vamos a ir viendo más ejemplos. Ahora, todo electrocardiograma tiene estas partes. Tiene derivaciones de las extremidades o de los miembros o derivaciones del plano frontal. Son 6 derivaciones de los miembros, de las extremidades o del plano frontal. Son 6: D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Todas esas son derivaciones de los miembros o derivaciones de las extremidades o derivaciones del plano frontal. Dentro de las derivaciones de los miembros tenemos bipolares, que son D1, D2 y D3, y unipolares, ABR, ABL y ABF. ¿Por qué son bipolares? Porque necesitan de 2 polos para tener este trazo eléctrico. En cambio, estas son unipolares o monopolares porque necesitan solo de un electrodo. Estas derivaciones de las precordiales de B1 a B6 son unipolares o del plano horizontal, son las precordiales. Y luego tenemos la tira de ritmo, que es este de acá, que generalmente es la derivación D2, el D2 largo. Para ver el ritmo es este de acá. Un electrocardiograma correctamente tomado debería ser así, ¿no? Con las 6 derivaciones de las extremidades, 3 bipolares y 3 unipolares, las 6 precordiales y una tira de ritmo que es el D2 largo. Luego vienen estas cosas de acá, esto de la velocidad, esto se llama calibración. Todas estas chingaderas lo vamos a ver después, vamos a entender qué significa todo esto de acá, por ejemplo. ¿Qué significa este cuadradito? ¿Alguien sabe qué significa esto de acá? Eso, la calibración, ¿no? ¿Qué significa que esto de acá que tenga 10 cuadraditos hacia arriba y 5 para este lado? Está bien calibrado. Está bien calibrado. ¿Está bien calibrado? Está calibrado a 10 Eso. 10 milivoltios por Eso, exacto. Esto significa, mira, esto si se fijan este cuadradito, son 10 cuadraditos hacia arriba y 5 en sentido horizontal. Esto significa calibración estándar. ¿Qué significa? Que la velocidad del papel está corriendo a 25 milímetros por segundo. Es la velocidad a la que se está imprimiendo. Y te dice que 10 milímetros hacia arriba es un milivoltio, tanto en los miembros como en las extremidades. Esto se llama calibración estándar. ¿Qué significa cuando este cuadradito solo es 5 o cuando es 20? Eso vamos a verlo más adelante cuando veamos la parte de calibración. Pero esto es calibración, ¿vale? Que lo vamos a ir viendo más adelante. De esta diapositiva, ¿qué tienen que recordar? Que el electrocardiograma tiene 12 derivaciones. Cuando ustedes vayan a pedir un electrocardiograma, coloquen electrocardiograma de 12 derivaciones. Porque no me sirve solo tener derivaciones de las extremidades, sin precordiales, y tampoco sin el de los lados. Entonces, cuando hagan el internado y les digan al residente, pide un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Cuáles son esas derivaciones? 6 de las extremidades o de los miembros y 6 precordiales. Dentro de las extremidades, 3 son bipolares, D1, D2 y D3, y las otras 3 son monopolares, ABR, ABL y ABF. Y estas también son unipolares, son las precordiales de B1 a B6. También se puede tomar B7, B8 y B9. Cuando hay infartos posteriores, uno puede tomar B7, B8 y B9, nada más en la misma dirección hacia posterior. ¿Vale? ¿Por qué son bipolares? Decíamos, porque necesitan de 2 electrodos. Por ejemplo, D1. Esto es D1. D1 te dice que es la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Es decir, para tener una derivación de uno tiene que colocar un electrodo en el brazo derecho y otro electrodo en el brazo izquierdo, ¿no? Por eso son bipolares.
Si uno no coloca un electrodo en el brazo derecho, no vas a tener esta derivación. El electrocardiograma no te va a marcar, te va a marcar una línea de base, una línea isoeléctrica. Ahora, ¿dónde apunta D1? A 0 grados, acá. Esto es 0 grados. Ahorita vamos a ver el sistema exaxial y 0 grados es acá. ¿Vale? D2, diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. ¿Y dónde apunta el vector de D2? A más 60 grados, hacia abajo, acá. D3 te dice que es la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Brazo izquierdo y pierna izquierda. Y el vector apunta a 90 grados, abajo. ¿No? Entonces, por eso son bipolares. ¿Por qué? Porque necesitas de 2 electrodos o 2 polos para tener estas derivaciones. Con una sola derivación no vas a tener el brazo, ¿vale? Por eso son bipolares. Las únicas bipolares del electrocardiograma son estas tres. Luego siguen las derivaciones de las extremidades, pero las otras son unipolares. ¿A qué hace referencia estas abreviaciones acá? ABR, ABL y ABF. Por ejemplo, si yo quiero tener la derivación de ABR, solo tengo que colocar un electrodo en el brazo derecho nada más. Y con eso ya tengo la derivación de ABR. Quiero tener la derivación de ABL, solo coloco un electrodo en el brazo izquierdo y tengo la derivación de ABL. Quiero tener la derivación de ABF, solo coloco un electrodo en cualquiera de los dos pies y tengo la derivación de ABF, ¿no? Ahora, al ser derivaciones monopolares, el voltaje es muy bajo, es tan bajo que muchas veces no se puede ver o no se puede interpretar. Entonces, ¿qué hacen los equipos de electrocardiograma? Lo amplifican las ondas de estas derivaciones. De ahí viene esta abreviación minúscula. Esta A minúscula es de amplificada, ¿no? ¿Qué significa ADR? Vector derecho, right, del inglés, ¿no? Vector derecho amplificado. Vector izquierdo del inglés left amplificado. Vector 10 foot, ¿no? Vector de los pies amplificado, ¿no? Entonces de ahí vienen estas abreviaciones. Son monopolares y son amplificadas y solo necesitamos de un electrodo para tomar una derivación. ¿Vale? ABR, colocamos el electrodo en el brazo derecho y el vector principal apunta más o menos a menos 150 aquí arriba. ABL a menos 30 acá y ABF a más 60 abajo. Y ahorita vamos a entender que se llama el sistema exaxial, que ahorita lo vamos a entender y es algo que también hay que memorizar para sacar el eje eléctrico del corazón. Y estas son las derivaciones precordiales, que también son unipolares. Una pregunta, las derivaciones, o sea, ¿por qué dan las ondas AB, AB, AF? Si digamos los electrodos se colocan, ¿no?, en los brazos, en la pierna, ¿qué es la derivación de uno, ¿no?, que te da también las ondas, diferentes ondas? Y acá ¿por qué te da otras ondas, ¿no?, el AB, el AB, el AB, ¿no? No es el mismo equipo, ¿no?, los mismos electrodos. No, porque por ejemplo D1 te dice, mira, la definición de D1 acá está, ahí no lo estoy tratando. Mira, D1 te dice diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Es una diferencia entre los dos. En cambio ABR, por ejemplo, solo te toma el voltaje de ABR nada más. No hace sumas. En cambio D1 es la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Es una suma de ambos voltajes, ¿no? De las fuerzas que vienen. El vector viene de acá, acá dijimos, ¿verdad? Entonces D1 es la diferencia de potencial, es decir, resta lo negativo de lo positivo. ¿No? O sea, el sistema por el cual toman las derivaciones bipolares es diferencia de potencial. Por acá le pusimos diferencia de potencial entre ambos brazos o entre brazo y pierna, ¿no? En cambio el otro solo toma un polo o un vector nada más.
Entonces acá también son derivaciones unipolares, es decir, que solo necesitas colocar un electrodo B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Quieres colocar B7, B8, B9? Nada más te vas a más posterior, hasta la parte de la columna. Luego vamos a ver dónde colocamos estos electrodos. Este sistema hexaxial es algo que tienen que recordarlo muy, pero muy bien. Círculo de ejes, sistema hexaxial. ¿Vale? Decíamos que D1, mira acá, D1 es la diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo. Este es el vector de D1. Y este está representado acá. Este es D1. El vector de D1 apunta a 0 grados, D1. Positivo acá, negativo acá. Esto es D1, derivación de 1. Diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, D1. D2 apunta hacia 60 grados. Hacia abajo es positivo, ojo, y hacia arriba es negativo. De 0 a 180 positivo, de 0 a 180 negativo. D1, ¿dónde apunta? A 0 grados. D2, ¿dónde apunta? A 60 grados el polo positivo y el polo negativo a menos 120. D3, ¿dónde apunta? A más 120 el polo positivo y a menos 60 el polo negativo. ABF, ¿dónde apunta? A más 90 el polo positivo y el polo negativo a menos 90. ABR apunta a menos 150 y ABL a menos 30. Lo que tenemos que memorizar de este sistema hexaxial es perpendiculares. ¿Qué es una perpendicular? ¿Qué es una perpendicular? Ángulo de 90 grados. Por ejemplo, acá, si yo digo cuál es la perpendicular de D1, esta es D1, ¿cuál es su perpendicular? ABF. Esta es la perpendicular porque acá hace 90 grados, ¿cierto? Entonces, la perpendicular de D1 es ABF. Tienen que recordarlo porque para sacar eje eléctrico, eso tiene que venir de memoria. ¿Vale? ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ¿Cuál es la perpendicular de D2? Esta es D2. ¿Cuál es su perpendicular? ABL. Acá está. Porque entre D2 y ABL forman 90 grados. ¿Cuál es la perpendicular de D3? ABR. ¿Por qué? Entre D2 y ABR 90 grados. ¿No? Esto nos sirve para sacar eje eléctrico del corazón o también para calcular cualquier eje de cualquier onda. Se puede calcular el eje de la onda P, el eje de la onda T. De hecho, para decir si es ritmo sinusal o no, debemos de sacar el eje de la onda P, por ejemplo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Perpendiculares. Recordar que en el sistema hexaxial, abajo es positivo y arriba es negativo. Este sistema hexaxial tiene dos lados. Esto es el lado izquierdo y esto es el lado derecho. Cuando saquemos el eje eléctrico, por ejemplo, el eje eléctrico normal en una persona tiene que estar acá, entre 0 y 90 o entre menos 15 a más 100 acá. Lo demás ya es patológico. Obviamente dependiendo también la edad. ¿Bien? Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo electrocardiograma. Entonces, de este sistema hexaxial que tienen que recordar, perpendiculares. ¿Cuál es la perpendicular de D1 a ABF? ¿Cuál es la perpendicular de D2 a ABL? ¿Y cuál es la perpendicular de D3 a ABR? ¿No? Y en un electrocardiograma es muy fácil, mira. En un electrocardiograma lo vamos a recordar así de fácil. La perpendicular de D1 cruzado, ABR. La perpendicular de D3, ABR. Y la perpendicular de D2, ABR. ¿No?
para sacar eje eléctrico. De D1 a B cruzado, de D3 a BR y de D2 a BR. ¿Vale? Eso es para que lo recuerden, porque cuando saquemos eje eléctrico no vamos a sacar nuestro sistema exaxial, hay que hacerlo de memoria. ¿Okay? Entonces, recordar, acá abajo positivo, negativo, siempre. ¿Y dónde apuntan los vectores? Sobre todo, D1 apunta a más 0 grados, acá. D2 a más 60, ABF a más 90, D3 a más 120. Los únicos negativos, ABL a menos 30 y ABR a menos 150. El resto apunta acá. ¿Okay? El polo positivo, ¿no? Ahora, acá está más de la explicación de por qué vemos ondas positivas y ondas negativas. Es nada más, mira, acá vemos unas cámaras. ¿De dónde estamos viendo el impulso eléctrico? El impulso eléctrico viene de acá, acá. El vector tiene esta dirección. Por ejemplo, en esta persona, el corazón está acá, el impulso eléctrico, el vector viene de acá, acá, en esta dirección. Si yo pongo mi electrodo en ABR, la gran mayoría de mis ondas van a ser negativas, como vemos acá. Yo pongo el electrodo en ABF, abajo, acá. Mi vector tiene esta dirección. La gran mayoría de mis ondas van a ser positivas, como vemos acá en ABF. En D1 es acá. El vector tiene esta dirección. Si bien el impulso eléctrico tiene esta dirección, pero más se acerca que se aleja. Es por eso que tengo ondas positivas, no tan positivas como en ABF, porque en ABF el vector sí tiene esta dirección. En cambio, AD1, si bien tiene esa dirección, pero no va en esa dirección de manera exacta, por eso las ondas son menos positivas en el horizonte. Y así podemos hacerlo con cada derivación. También podemos hacerlo con las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Por ejemplo, mira, B1 colocamos acá, B2, B3, B4, B5, B6. Acá yo tengo el corazón, ¿verdad? Acá, en este corazón, mi vector tiene esta dirección. Y yo coloco un electrodo en B1. En B1 puede haber más positivo o negativo si mi vector tiene esta dirección. Más negativo. ¿Y cómo están las ondas en B1? Más negativos. Fíjense acá, B3, B4, B5 y B6, mi vector tiene esta dirección. B3, B4, B5 y B6 son más positivos, justamente por eso, porque el vector viene en esta dirección, apunta o se dirige más a B5, a B6, B5 y B4. Por eso tengo más ondas positivas. Ahora, fíjense acá, en todos estos complejos QRS no hay la onda Q. Fíjense acá en B1, ¿qué ondas son estas de B1? Ahí mi onda P, que no se nota mucho, ¿qué onda es esta de acá? ¿Quién dijo Q? Hacia abajo. Eso, Q no pueden ser positivas. Entonces, ¿qué onda es? R. Al ser una R pequeñita, va a ser una R minúscula. Si fuera una, por ejemplo, esta onda R es una onda R mayúscula. ¿Ve? Entonces, ¿qué onda es esta? R. ¿Y esta onda? S. ¿No? ¿Esta de acá? R, pero R minúscula. ¿Y esta? S mayúscula. Acá, R minúscula y S mayúscula. Acá, R mayúscula porque ya es grande, ¿no? Y S mayúscula. R mayúscula y S mayúscula. S mayúscula. Acá, R mayúscula y S minúscula. y S minúscula también. Puede ser R mayúscula, R y S mayúscula ambos. O también sería válido R mayúscula y S minúscula. Válido ambos. Acá, R y este S, ¿verdad? S minúscula. Ahora pueden encontrar ondas diferentes como estas de acá. ¿Y cómo denominarían todas estas ondas? En una pluma roja que me robaron el anterior vez.
Sí, pero dijeron que no. ¿Qué hijos de la chingada? A ver, ¿cómo denominaríamos este complejo QRS? Onda P. ¿Cómo se denominaría este complejo QRS? R minúscula, muy bien. S mayúscula. ¿Y qué es esta otra onda? R mayúscula prima. Ese es el complejo QRS. R minúscula, S mayúscula y R mayúscula prima. Ahora al revés. Vamos de cuenta que esta onda es grande y esta onda pequeñita. Entonces sería R mayúscula, S mayúscula y R minúscula prima. Entonces R siempre positiva y S siempre negativa. Después del complejo RS hay una igual como una onda negativa. ¿Ese pasa se le llamaría S' o cómo la denominación? ¿La B cómo me dices? Sí. B1. Onda P. R, S, ¿esta dices? Sí, esa. Sí, pero esto ya no es complejo QRS, ¿no? ¿Qué es eso? Onda T, ya no es complejo QRS. Y la onda T puede ser positiva o puede ser negativa. Es normal que esté negativa La onda T, si es niño es normal, si es adulto no. La onda T puede ser positiva o negativa en niños, no tiene mucha trascendencia en niños. En cambio en adultos sí puede significar infarto. En niños, la T va a ser negativa en todas las derivaciones. No, no siempre. Es que esta parte del segmento, ahí hablamos de la parte del segmento ST, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, este de acá, onda T negativa, en un adulto ya puede significar isquemia, por ejemplo. En cambio, en un adulto puede ser normal, o en un niño, perdón, puede ser normal. Ahora, yo puedo tener onda T negativa en todas las derivaciones. Si es niño, yo tengo que buscarle sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Más no voy a pensar en infarto, los niños no tienen infarto. Pero si es adulto y tengo onda T negativa en varias derivaciones, estoy obligado a pensar que puede ser. No siempre depende del contexto. No depende de la edad, del contexto y muchas otras cosas, ¿no? Pero normalmente la onda T en B1 siempre suele ser negativa, luego se va positivizando, ¿no? Ahora, si yo veo T negativa en todas las derivaciones, pues tengo que ver, ¿es niño o es adulto? Es niño, entonces aún así no es normal en niños, entonces tengo que buscarle sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, ahí está mi respuesta. Ahora, si es adulto, entonces tengo que pensar en isquemia. Diferentes contextos. ¿Okay? Entonces la denominación de los complejos QRS varía, ¿no? Ahora, complejo QRS, ¿qué significa la Q? ¿Qué significa la R? ¿Y qué significa la S? La onda Q representa la despolarización del septum interventricular. Entonces, al ser el septum delgado y pequeño, por eso que la onda Q siempre es pequeño. Fíjense el vector de la onda Q, súper pequeñito, es este de acá, y tiene esta dirección. Mira, mi onda Q se acerca más a B1, B2. Entonces, yo puedo tener onda Q en B1 y B2 sin ser patológica, ¿no? Entonces la onda Q representa la despolarización del septum interventricular. Y como es solo septum,
entonces el voltaje es menor, es pequeño. Y luego tenemos la onda R. ¿Qué representa la onda R? La despolarización de la mayor parte de la masa ventricular. Es por eso que mi voltaje de la onda R es alto, porque representa la despolarización de la mayor parte de la masa ventricular. Y luego tenemos la onda S. ¿Qué representa la onda S? La despolarización de las bases ventriculares. ¿Cuál es la base ventricular? La parte que está pegada a las válvulas atrioventriculares. Acá estaría la mitral y acá la tricúspide. Entonces esta es la base del corazón. Entonces, ¿qué voltaje predomina? La onda R. La razón de por qué las ondas R siempre son más altas en determinadas derivaciones que la onda S. ¿Por qué la última servicio? ¿Por qué la dirección del...? Ok. Porque en el sistema de conducción tenemos, dijimos acá, nodo AB, haz de His, rama izquierda del haz de His y rama derecha del haz de His. En la rama izquierda del haz de His, la velocidad de conducción es mayor a la del derecho. Es decir, que primero se despolariza el lado izquierdo del septum interventricular y luego se despolariza el lado derecho del septum interventricular. Por eso el vector tiene esta dirección y no esta dirección. Es por velocidades de conducción. La última parte en despolarizarse son la base y por eso el vector tiene esta dirección. Se dirige opuesto a los demás electrodos. La razón de por qué en ABR alguna vez tenemos onda R positiva. Mira, en las previas acá. ABR tenemos una onda R positiva. ¿Por qué? Porque el vector, el tercer vector que representa la despolarización de la base ventricular tiene esta dirección. Se acerca hacia ABR. Por eso tenemos en ABR algunas ondas positivas. Es en relación a la dirección en la cual se despolarizan los ventrículos. Entonces, repasamos. Q, despolarización del septum ventricular. R, despolarización de la mayor parte de la masa ventricular. Y la onda S, la despolarización de la base ventricular. ¿Qué es la base? La parte que está pegada a las válvulas atrioventriculares. Acá, más ejemplos de lo mismo. En D2, ¿dónde es D2? Acá. El vector tiene esta dirección o acá. Por eso tenemos la gran mayoría de las ondas positivas en D2. En ABR, casi todas las ondas negativas, pero tenemos una onda R pequeñita acá, ¿verdad? Justamente por algunos vectores que tienen esta dirección. Y en ABL casi son isodifásicos, ¿no? ¿Y dónde apunta ABL? Acá. Esto es más de la onda Q, de por qué la onda Q normalmente o casi siempre es patológica, dependiendo cuánto mide en voltaje y en tiempo. Eso lo vamos a determinar cuando veamos onda por onda, porque tenemos que ver cuánto mide la onda P en cuanto a voltaje y tiempo, cuánto mide el complejo QRS en cuanto a voltaje y tiempo. Entonces ahí vamos a ver algo de la onda Q. Ahora, el electrocardiograma es este de acá. Decíamos que un electrocardiograma tiene línea isoeléctrica. Tiene deflexiones positivas hacia arriba y deflexiones negativas hacia arriba, ¿no? Repasamos. La onda P decíamos que representa la despolarización ventricular. Ya desde acá decimos que la onda P tiene dos partes. Es nada más partir la onda P en dos. Esta es mi onda P, yo coloco una línea acá al medio. La primera parte es la aurícula derecha y la segunda parte es la aurícula izquierda. Onda P, despolarización auricular.
Luego el complejo QRS, que ya sabemos, la despolarización ventricular con sus tres ondas, ¿no? La onda Q representa la despolarización del septum. La onda R, la masa. la mayor parte de la masa ventricular. La onda S, las bases. La onda T, repolarización.